Buenos días, ¿cómo estamos? A ver, Moli, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, hemos tomado ya Bueno, estamos subiendo ahí en un ritmo de 50 para... Ya estamos en la asistencia de los teóricos más complicada. Vamos a esperar 3 minutos que se sumen todos y vamos a arrancar. Me dicen si se ve, si estamos compartiendo bien. ¿Estamos compartiendo bien? Sí, Hola chicos, sí se ve Ger. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ir muy rápido con el teórico, tenemos varias cuestiones que comentarles hoy, así que vamos a ser expeditivos, así a las 9 ya estamos todos en taller. Vamos arrancando el teórico 3. Me gustaría repasar rápidamente referencias del teórico 1, que tienen que ver con el concepto de arquitectura paisajista, el concepto de que la arquitectura paisajista es una arquitectura con otra escala. Hemos hablado de estas cuestiones ya previamente. Dijimos que es la arquitectura con otro techo, tiene por techo el cielo, que como es arquitectura, como cualquier dinámica de proyecto, tiene función, programa y usos. Es una arquitectura en directa relación con su medio, cuestiones que han aparecido mucho en los análisis de conceptos que ustedes han planteado fuertemente, y que está muy bueno que lo tengan en claro. Esto que decíamos previamente, que es una arquitectura que está directamente con el ambiente, es decir, cuando llueve, llueve, cuando hay viento, se expresa en el proyecto del paisaje, y esas cuestiones debiesen ser incorporadas, todas esas cuestiones debiesen ser incorporadas al proyecto por ustedes. Ya lo iremos desarrollando en el momento que trabajemos el proyecto en su dinámica de proyecto, ya sobre el predio de intervención de este año. Es arquitectura con otros espesores, como habíamos dicho previamente, una arquitectura con nuevos insumos, que es la materia natural y la materia viva. Hablamos del concepto de docencia como excusa para formar profesionales y fundamentalmente formar personas. En esta lógica de la universidad, establecer los criterios y los conceptos universales de la disciplina, y que ustedes construyan aquellos conceptos propios en función de lo que nosotros les decimos, y que la arquitectura es fundamentalmente un acto de declaración de valores. Ya sea arquitectura del paisaje o arquitectura en sí misma. Dicho eso, vamos con los conceptos sustentables de la arquitectura del paisaje. Me parece que hoy vamos a discutir cuestiones que están buenas, que tengan presente siempre en el desarrollo de sus proyectos. Está un poco que les comentaba previamente, y vamos a hablar fundamentalmente como primer concepto del campo de actuación de la arquitectura del paisaje, ¿no? Fundamentalmente lo que nos interesa que tengan en claro es que la arquitectura del paisaje actúa totalmente como una integridad en relación al diseño urbano arquitectónico y al contexto de implantación, como cualquier hecho arquitectónico, pero en la fase de lo que es el desarrollo del espacio público, nos interesa que reconozcan ese tipo de lógicas. Les traigo un par de ejemplos que ya luego les voy a desarrollar más en profundidad, pero cuando hablamos de que la arquitectura del paisaje está fuertemente vinculada al diseño urbano arquitectónico, ya lo vamos a ver como desarrollo de concepto. Les traigo ya rápidamente un ejemplo que tiene que ver con ese primer concepto de integralidad al diseño urbano, que tiene que ver con un proyecto que está localizado en Caracas, en Venezuela, sobre lo que eran los predios originarios de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda.
O sea, en el espacio urbano de Caracas había dentro del espacio de la ciudad una base aérea militar que tenía alrededor de 116 hectáreas. En realidad era una especie de, bueno, al ser una base aérea, una especie de aeropuerto militar que estaba dentro de la planta de la ciudad. Lo que nos parecía interesante es que el área, o sea, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la Intendencia de Caracas, plantea dentro de una lógica de plan estratégico del Caracas Metropolitano 2020, fíjense que ya ese plan estratégico ha alcanzado en la dinámica de los tiempos, ya estamos en el 2021, resolver este predio que estaba dentro de la mancha urbana. Voy a tratar de dibujar en este momento rápidamente. Acá es este pack que les voy a mostrar por acá, que tenía que ver, bueno, vamos a ir rápido, de transformar esta antigua base en lo que sería ahora un parque urbano. Ahí tenemos un poco la dinámica de la situación, de lo que es este gran espacio, que tenía como varias relaciones dentro de lo que es la dinámica urbana, el espacio de lo que era la antigua base aérea y su relación con un sistema de vacíos dentro de la ciudad, inclusive también con lo que era el río Guaire, un río que atraviesa la ciudad de Caracas en este punto, y estaba articulado en una serie de situaciones urbanas como observamos en este punto. Lo que está bien de la propuesta, que se llamó concurso, les voy a traer el primer premio de este concurso porque maneja una serie de variables que tienen que ver con el diseño de la arquitectura del paisaje directamente integrado con el sistema urbano, y en la que los autores establecen ciertas condiciones que nos parecen relevantes mostrarles dentro de esta búsqueda. O sea, hablar de los conceptos sustentantes de la disciplina a través de un ejemplo. Lo que nos parece súper interesante reconocer de la propuesta es la dinámica de implantación de las propuestas de proyecto de arquitectura del paisaje, que tiene que ver con la localización, en realidad con la estructura de soporte de lo que es Caracas y esta relación con el Cerro del Ávila. Un poco ven las fotos de la localización a la izquierda, y les traje un poquito de estas imágenes que plantean los autores, de las imágenes pictóricas y historias de lo que era la vista del río Guaire, que luego en un formato histórico es reconducido y canalizado. Ya les voy a mostrar un poquito también esa lógica y lo que plantean los autores. Y cuando hablamos de la arquitectura del paisaje, es súper relevante ver cómo la arquitectura del paisaje, al estar directamente linkeada con la estructura urbana, cuando se plantean proyectos, se plantean ciertas escalas de aproximación al proyecto que tienen que ver con la relación del proyecto con la ciudad. Los autores plantean 5 conceptos que son claves, que tienen que ver con el equilibrio ambiental, y fundamentalmente están anclados para que vean en esta lógica del proyecto arquitectónico del paisaje con los insumos naturales, con la gestión del agua. Cuando hablan de la gestión del agua, hablan de la renaturalización del río Guaire, se lo voy a mostrar luego, tanto del río como de la lógica de soporte, la recuperación del paisaje originario, el fortalecimiento de la conectividad ecológica, que tiene que ver con reconfigurar los corredores ecológicos dentro del parque, y el aporte a la consolidación de un sistema de espacios verdes dentro de la ciudad. Ustedes fíjense cómo cuando hacemos arquitectura del paisaje hay ciertas premisas que son mucho más integradoras e integrales que el proyecto en sí mismo. Eso por un lado. Por otro lado, la integración del parque con las dinámicas urbanas, es decir, transformar lo que era el antiguo aeropuerto en un espacio de carácter público y reforzar las lógicas de transversalidades y conectividades urbanas. Ya también lo vamos a ver.
acá en lo que se podría ver como un croquis de los autores, ¿no? El encuentro ciudadano, es decir, bueno, que es un espacio, el espacio público siempre es un espacio de fricción social, un poco lo plantean los autores como un ámbito de generación de espacios de educación y de innovación, la generación de nuevos espacios públicos con equipamiento y desarrollo urbano, y oportunidades, como les decía previamente, para la fricción social dentro de lo que es la lógica de la ciudad. Integrar nuevos desarrollos inmobiliarios que permitan la gestión del parque, es decir, transformar la antigua base en un parque de carácter urbano y trabajar los bordes como áreas de densificación y consolidación de la trama, en el que el privado desarrolle cierta dinámica de borde y permite que con la gestión del privado se logren los fondos para accionar el proyecto del parque, y un modelo de gestión que fundamentalmente tiene que ver con la gestión de etapas, ya también se la voy a mostrar, de esta lógica de consolidación del parque. Ahí tenemos un comentario rápido, me leen y seguimos adelante, ¿no? Entonces, fundamentalmente, Julie, léeme por favor los comentarios. No, Sí. es algo de la reunión, ahí lo soluciono yo. Bien, ok. Que tiene que ver con el equilibrio ambiental, dinámicas urbanas, modelos de ocupación y fundamentalmente encuentro social. Ahí un poco quedan resumidas las dinámicas de acción de proyecto que tienen que ver con este proyecto en particular. Si se entiende y está todo claro, me dicen y sigo. Estimo que aparecerá la ráfaga de se entiende de diferentes escuchantes que están acá en el teórico. Me dicen y seguimos. Sí, Un poco sí. previamente, ¿se entiende? Se entiende. Bien, un poco el esquema de los autores que les comentaba previamente, de estas dinámicas de articulación. Y fíjense cómo los autores, dentro de estos 4 puntos de articulación que les comentaba previamente, la recuperación ecológica y la generación de un sistema de espacios públicos, dentro de lo que es este hiperlinkeo del proyecto, este es el área de proyecto en particular, generando este reconocimiento de decir, este parque está inmerso dentro de la ciudad y articulado con un sistema de espacios verdes que a su vez son corredores ecológicos que van articulándose mediante el río, es decir, que el proyecto no es una pieza aislada dentro de la ciudad, de Caracas en este caso, sino que va gestionando una integralidad de espacios verdes dentro del sistema, fundamentalmente vinculando el sistema de verde y vinculándose con el sistema del río. Como hablábamos previamente, forma parte de un sistema mayor, acá está la propuesta, de conectividades y transversalidades, y a su vez del sistema de movimientos integral de la ciudad. Y bueno, y una serie de lógicas de lo que es el transporte, ya sea de lógica peatonal, transporte privado, el transporte tracción a sangre, es decir, la utilización de la bicicleta, y cómo ese tipo de lógicas también se incorporan dentro del parque al sistema de integralidad de lo que es sistema de movimientos. Paso rápidamente, les muestro el concurso, estas son las láminas de concurso, y cómo estos conceptos que plantean los autores se ven reflejados tanto dentro de la propuesta, la cual ya se grafica como una propuesta integrada en la totalidad del sistema de espacios públicos, verdes y naturados dentro de la ciudad. ¿Sí? Toda esta lógica. Me dicen si está claro y si se entiende, sigo adelante rápidamente, quiero dar el teórico rápido para que las 9 estemos en el taller. Comentarios, alguien puede prender el micrófono rápido, si no, por chat. Rápido, se entiende. Sí, se entiende, profe. Sí, profe, Sandy. Genial. Bien. Bueno, lógica planimétrica, como cualquier propuesta arquitectónica, tiene su planimetría, sistema de planos, sistema, ya vamos a ver luego, de todo lo que es la representación que permite la interpretación de la propuesta. Como les decía antes, es un concurso, es un primer premio. Este es el primer premio, la propuesta ganadora.
y en la que los autores plantean como ciertas lógicas de proyecto que tenían que ver, por ejemplo, con la utilización del agua. Cuestiones que hemos visto en teóricos anteriores. Se había planteado una artificialización del río Guaire, que era decir, bueno, se canaliza y se gestiona como dentro de un canal de estiaje que lo define como una línea recta, lo cual en este río que está al lado de un cerro genera que haya mayor velocidad en el río y que a su vez se produzcan inundaciones en los puntos bajos, por lo cual los autores plantean recuperar la lógica de meandro dentro del río, y que esta lógica de renaturalización permita la nueva generación de espacios y programas dentro del parque. Bien, a su vez los autores, también esto hemos discutido en los teóricos, plantean el reconocimiento de cuando se renaturalice el volumen de agua durante las lógicas naturales del río, le hace el lecho ordinario. ¿Qué pasa cuando el río crece y amplía su volumen? ¿Y qué pasa en las crecientes extraordinarias? Como, fíjense, del cauce natural al cauce con creciente extraordinaria, cómo el río crece y modifica la espacialidad y los programas del parque, y dentro de la lógica de renaturación del parque y del espacio, el reconocimiento del planteo de vegetación, ya sea en la lógica preexistencia como en las lógicas de proyecto, y cómo eso es incorporado, este cambio de base aérea a nuevo parque urbano natural. O sea, el proyecto arquitectónico del paisaje reconfigura el antiguo uso en nuevo uso de espacio público. Bueno, esta es la planimetría ya específica del parque, y los autores plantean dentro de esta lógica de gestión la realización en una etapa 1, la configuración del borde en la etapa 2, la estructuración de las nuevas dinámicas de borde en la etapa 3, la etapa 4 y la etapa 5. Imágenes aéreas de la resolución del parque, de nuevo un poco expresando la renaturalización del río, su incorporación dentro de lo que es la nueva pisada de lo que es la dinámica del parque, el crecimiento, las dinámicas de crecimiento del río, y la generación de estas lógicas de transversalidad y atravesabilidad de lo que era la antigua base aérea en un nuevo parque urbano que es resuelto con las lógicas de transversales de espacio de uso, y a su vez la configuración programática y espacial del nuevo parque. Iconografías de las lógicas de uso, que son bastante interesantes, es decir, esto se mantiene como un área verde, y luego ustedes fíjense cómo los diferentes colores van definiendo lógicas de carácter deportivo, ya sea deportes convencionales como el fútbol, el básquet, de hecho, otro tipo de lógicas de deporte al aire libre, como podría ser andar en bicicleta o ese tipo de lógicas, y luego dinámicas, por ejemplo, que tienen que ver con la apropiación de los sistemas de agua a través de deportes acuáticos, áreas educativas. No tiene tanto sentido, en este caso, revisar en detalle, sino un poco que entiendan que el proyecto arquitectónico del paisaje, de nuevo, recupera las lógicas de programa, uso, apropiación del espacio, e integra estas lógicas de los conceptos, en este caso los 4 o 5, si sumamos la gestión, conceptos sustentables de la dinámica del paisaje, la arquitectura del paisaje, y en esa lógica, la configuración espacial en relación a esos conceptos. Programa, la implantación del programa y la generación espacial de estas lógicas. Bueno, veo que no estamos grabando el teórico, así que grabaremos el teórico de la noche, y le colgaremos el teórico de la noche. Grabando. Estamos grabando. Está grabando. Bien, bien, bien. No estaba viendo el punto de grabación, así que mejor todavía. Ya esta tarde podemos colgar el teórico en YouTube. Y luego cómo los autores empiezan a establecer ciertas lógicas de aproximación que tienen que ver con los programas específicos, como el programa tiene 116 hectáreas, es decir,
para establecer dinámicas de aproximación, es grande como Ciudad Universitaria en Córdoba, tiene la misma escala que Ciudad Universitaria, 116 hectáreas. Van haciendo una especie de disección programática de la propuesta y dicen, bueno, el parque específico, leído como Parque de la Carlota, con una serie de situaciones de aproximación de praderas, de carácter recreativo y resoluciones de proyecto, el sistema de pasarelas por encima de lo que es el sistema fluvial del Guaire, es decir, recorridos visuales y paseos por encima de lo que es el sistema de inundación de las crecientes del río, el sistema de borde, o sea, lo que es el borde de la llegada del parque al sistema vehicular y estructura general de la ciudad, y lo que serían los sistemas de borde de llegada al río articulados con los sistemas de pasarela. Ustedes fíjense cómo de los conceptos generales se va bajando de lo general a lo particular, de los sistemas conceptuales a las estructuras de aproximación y apropiación programática y espacial del parque. Las imágenes que tienen que ver con eso, la renaturalización del sistema del río, y cómo se van dando los sistemas de paseo, les comentábamos previamente, los sistemas de pasarelas con los palafitos de atravesabilidad peatonal por sobre el río, y las diferentes lógicas espaciales en función de las crecientes del río Guaire que van invadiendo los espacios programáticos del parque. Como les mostrábamos previamente, a su vez también se ve las dinámicas de llegada de la estructura urbana a lo que es el planteo del parque en específico, ¿no? Y algunos imaginarios de los espacios de uso, en este caso un gran macro espacio, lo que sería un anfiteatro a cielo abierto, con bueno, una convocatoria brutal de gente y una escala, bueno, la lógica de la escala urbana que siempre le comentamos, es propia de la arquitectura del paisaje. Los imaginarios y las imágenes que tienen que ver con el río en formato creciente y cómo modifica en formato creciente la espacialidad en relación a la situación cauce ordinario, y cómo siempre la apropiación del espacio en el formato creciente río se da sobre los bordes y los puntos altos, y los puntos que están sometidos a la creciente quedan obviamente totalmente naturados, o sea, sin intervención, y las intervenciones se dan sobre las lógicas de la pasarela, ¿no? Y obviamente las diferentes programas y espacialidades, acá un poco vemos lo que es la espacialidad del sistema de fricción con las vías y con la ciudad, y cómo se dan los sistemas de atrio, las llegadas al parque, que son mucho más urbanas, que tienen relación con el sistema de movimientos, situaciones de transición resueltas mediante pérgolas y algún tipo de equipamiento, cómo se resuelve la llegada del parque a la ciudad y viceversa, ¿no? De la ciudad al parque. Los espacios plaza, los espacios recepción y luego la interioridad del parque. Les traía también algunas propuestas de otros autores, en este caso propuestas de mención, que lo que hacen es resolver otro tipo de lógicas, mantienen el canal de estiaje del río y van generando una serie de placas que van colonizando el sistema del río, una propuesta mucho más jugada, mucho más, totalmente jugada, con otro costo, con otro tipo de aproximación, en el que se va pasando con sistemas de programa por encima del río. El río se conserva la lógica que está resuelta, y se van dando sistemas de transversalidades con este tipo de placas, que bueno, por eso es mención, estimo, porque tiene como una escala de aproximación con un costo todavía mucho mayor de lo que sería resolver un parque de 115 hectáreas, ¿no? Que es realmente de una gran escala. Misma dinámica planimétrica, esta propuesta conserva la totalidad de la pista como un espacio de apropiación, o sea, deja la memoria de la pista, y la
la utiliza, y en ciertas lógicas acá vemos los espacios de colonización sobre el cauce del río, que quizá, sin juzgar valorativamente, en 115 hectáreas de espacio aprovechable, generar estas acciones de colonización sobre el río, teniendo tanta pisada de carácter urbano de aprovechamiento del espacio, quizá en esta lógica esto sería un exceso. Pero bueno, un poco entender también que hay tantas propuestas proyectuales como cabezas disciplinares pensando el proyecto, ¿no? Pero un poco dejar también este concepto de que la arquitectura del paisaje es un objeto de proyecto claramente entendible y claramente proyectable. Algunas dinámicas de espacio que tienen que ver con los anfiteatros. Bueno, ahí están los dibujos previamente realizados, así que quedan pisados acá, disculpen eso. Los espacios de aproximación y de carácter recreativo y las diferentes situaciones que plantean. Vamos rápido, un poco, me dicen si este primer lógica de proyecto se entendió. Alguno puede prender el micrófono, hacer un comentario, tomo un mate y sigo. Vamos a ver cómo estamos con la hora, estamos bastante bien. Me dicen rápidamente, alguien, si están ahí. Es muy raro cómo se ve un cambio de cosmovisión hacia los ríos en las ciudades últimamente. Ya no se los encausa, sino que se los empieza a ver más como realmente algo natural. Exactamente, porque tiene un montón de... No sé quién habla, me decís quién habla rápidamente y te comento. Tomás de Rademacher. ¿Cómo andas, Tomás? Buen día. En esa Muy bien, lógica, buen día. he reconocido un poco romper la lógica técnica de esta dinámica de encauzar los ríos, generar canales de estiaje, sino más bien renaturalizarlos y dejar que estos cauces tomen o recuperen sus dinámicas naturales porque tiene ciertos beneficios para la ciudad. Como veíamos en Caracas, esta pendiente natural de estar en la localización cercana al cerro, al naturalizarlo en un recorrido recto, genera, por ejemplo, que el río tome muchísima mayor velocidad, fundamentalmente en los momentos de creciente, y en los puntos bajos genera inundaciones. Entonces me parece que está muy buena esa visión de entender la acción de proyecto reconociendo las condiciones que tiene esta variable de carácter natural, proyectándola. O sea, que no quiere decir que yo la deje al libre albedrío de lo natural, sino que reconocer los valores de lo natural y reordenarlo en esa dinámica, ¿no? Me parece que está muy bien. Y lo que les traigo en este segundo punto del teórico es un ejemplo que han estado analizando, pero que me parece que está muy bien valorar dos o tres conceptos que los autores plantean. Seguramente muchos de ustedes los han levantado. Yo había encontrado una bibliografía en relación a lo que es el Parque de la Familia, en el que en el Parque de la Familia, vos arquitectos, planteaban tres conceptos que lo vamos a relacionar con los conceptos técnicos que hemos estado rescatando de los teóricos anteriores. Estamos hablando del Parque de la Familia, muchos de ustedes lo tendrán como parque de análisis, pero lo que me parecía interesante que planteaban los autores eran tres conceptos súper específicos en los que no les voy a mostrar el desarrollo del parque en sí mismo, sino que me interesa quedarme con los tres conceptos del parque como objeto de proyecto. Bueno, ya todos conocen, o en realidad hoy van a ver en los seminarios la situación del Parque de la Familia, que está en una situación en el oeste de Santiago de Chile, implantada en un área altamente fabril, y en el que tenía que desarrollarse la propuesta en este punto. Es el parque en el que los autores plantean tres conceptos que son muy interesantes. La primera tiene que ver con la intervención urbana sustentable del espacio público. O sea, los autores decían, estamos al lado del Mapocho
vamos a poner en valor el Mapocho y fundamentalmente rehabilitar una zona industrial totalmente degradada, integrando, metiendo el Mapocho adentro del parque. Esa primera opción de decir, yo voy a tomar el agua del río y la voy a utilizar como elemento estructurante del parque, generando este gran espejo de agua, que bueno, ya lo vamos a ver, o sea, desviando el cauce, integrando el agua del río, aprovechando el agua del río, generando esto, ¿no? Y ellos lo plantean como el hacer contemporáneo, ¿no? O sea, el primer concepto tiene que ver con resolver la arquitectura del paisaje haciendo contemporáneo, es decir, recuperando ciertos conceptos que tienen que ver con que el paisaje se proyecta, romper con esta lógica de paisaje bucólico, la naturaleza en estado puro, sino es una dinámica de proyecto en sí misma. Y fundamentalmente en la lógica del hacer contemporáneo, entender que el suelo, cuando hablábamos de que es una arquitectura con otros espesores, el suelo tiene que ser como un elemento configurador de la estructura espacial del parque. Eso también es un concepto que me interesa que se lleven de la disciplina. Los arquitectos lo plantean como groundscape. Esto te va a servir también bastante para tu tesis, Julie, usalo. Acá estoy tomando nota de todo. Bien, entendió claro. El suelo groundscape, es decir, la manipulación del plano suelo entendido en sus tres dimensiones, que es decir, largo, ancho y alto. Y que el proyectar esa lógica nos permite nuevas configuraciones espaciales del paisaje, ¿no? El segundo concepto es la superación del prejuicio urbano. ¿Y a qué se refería con la superación del prejuicio urbano? Es esto que, a ver, la pregunta sería, o la respuesta a la pregunta sería la siguiente. Si bien es un área muy degradada dentro de la ciudad de Santiago de Chile, porque es un área netamente industrial, que, bueno, que por su rol está bastante degradada, no quiere decir que uno no pueda hacer un parque de alto estándar, como van a ver la resolución del parque. Entonces, o sea, no porque yo estoy en una comuna que tiene menos recursos, tengo que hacer un parque de bajo estándar, sino que todo lo contrario. Como el espacio público es un espacio de fricción fuertemente apropiable por la sociedad, es básico que el parque tenga un alto estándar de apropiación y de generación espacial. Y fundamentalmente, esto que plantean los autores, que la ejecución no es desde la escasez, sino desde la eficiencia, que es decir, bueno, yo tengo el río al lado, uso el agua del río, yo tengo el soporte del suelo, muevo el suelo, como voy a generar un gran espejo de agua, saco la tierra para generar el espejo de agua, y esa tierra que genero, que muevo, en vez de llevármela con camiones a otro lado, lo cual tiene altos costos de traslado, altos costos de ejecución, la reuso en el mismo parque, y genero nuevas topografías y nuevos espacios de apropiación, y desde esa lógica, con estas acciones, cambio un espacio degradado por un espacio de altos valores de carácter social y de fricción social. Y el tercer punto, recuperar la mirada sobre el río desde un lado, desde el lado que me toca, desde el lado de mi predio. Entonces, decir, bueno, yo tengo que intervenir del lado ponele sur del río, desde ese lado recupero la mirada del río y me construyo desde ahí. ¿Tenemos algún comentario? No sé si es algo que tenga que ver con esto, me dice. No hay comentarios. Vamos adelante. Un poco esta dinámica de aproximación de los autores me pareció interesantísimo, primeras lógicas y búsqueda de los autores de cómo llevar adelante esta lógica del groundscape. Estimo que en sus análisis aparecerá diferentes aproximaciones de esta búsqueda. Ya el bajado a la dinámica planimétrica de las ideas, el sistema de azudes, la incorporación del cauce del río a la propuesta,
y la generación de un nuevo parque que incorpora este concepto de groundscape. Yo voy a pasar rápidamente porque lo están analizando. Ahí está un poco la idea de esta generación de nuevas geometrías, fundamentalmente trabajando las triangulaciones, las cumbreras del alto, la generación de nuevas geometrías, y de nuevo, la recuperación de la tierra, que yo remuevo para generar el espejo de agua, en la incorporación al borde en una nueva lógica topográfica. Me dicen en este silencio atroz que estoy viviendo mientras hablo, si se entiende y si están ahí. Y Sí, sigo profe, se adelante. entiende. Sí, profe, se entiende. Genial. Y un poco traerles a colación la cuestión técnica de la configuración espacial que plantean los autores, es decir, cómo llegamos al resultado del parque, un poco lo que hablábamos de la lógica del gavión, o sea, siempre vemos, perdón, me parece que alguien ha hecho una pregunta, siempre vemos el resultado final de las propuestas, me parece que es interesante mostrarles cómo los autores llevan adelante en esta lógica de que el paisaje es un objeto de proyecto y de diseño, llevan adelante esta lógica de materialización de esta búsqueda del groundscape, es decir, cómo se empieza a generar este espacio de remoción de tierra y cómo la tierra que se remueve y se relocaliza en este punto en lo que es esta nueva geometría, este espesor de suelo modificado que genera nuevas variaciones en función de un planteo muy inteligente, replanteo, se genera el primer movimiento de suelo general, luego se materializa en un sistema de cumbreras, de cortes de planos, como ven acá, a través de estos elementos técnicos. Y luego se produce el relleno y el modelado del suelo, ya sea generando el sistema de pasarelas y el sistema de taludes que van tomando la geometría que los autores plantean. Entonces, de nuevo, pensar que proyectar contemporáneamente puede tener estas dinámicas geométricas, materiales y espaciales que son totalmente una evolución de aquel primer paisaje bucólico que entendemos de las lógicas históricas de la configuración de la arquitectura del paisaje, ¿no? Ahí se ve un poco la materialidad de las cumbreras durante el proceso de obra y las situaciones de relleno, y cómo se va reconfigurando una dinámica topográfica que no existía originalmente en el predio y que se reconfigura como un parque netamente resuelto en sus dinámicas topográficas. Ya tienen que empezar a incorporar estos conceptos, porque ya luego le vamos a decir, ya vamos a ir a visitar el predio, entonces empezar a pensar que esta opción de trabajar el movimiento de suelo, el relocalizar la tierra, es una alternativa totalmente factible de resolución del proyecto del paisaje. Bueno, ahí vemos la dinámica del movimiento de suelo, las acciones y las dinámicas de replanteo en función de cumbreras y nuevas geometrías. La dinámica de proyecto, de proceso de proyecto, y cómo se va configurando esta nueva geometría y nueva espacialidad. Muchos de los profes de la cátedra y varios de los adscriptos en el 2019, que parece que hubiesen pasado hace 4.000 años, tuvimos de visita. Nos fuimos a Chile con 100 estudiantes y visitamos el proyecto, y realmente es un parque de un calibre espacial interesantísimo. Y luego ver el resultado final, que es como generalmente se publican las obras, ya resuelto, y cómo el groundscape que plantean los autores se ve claramente materializado y configurado, ya sea en el alto, nuevas espacialidades, como en la remoción de superficie o la generación de los espejos de agua.
los islotes interiores, el canal de recuperación de agua del Mapocho que se ve en ese punto, el sistema de atrios de arribo al parque. Esta lógica contemporánea de replicar la geometría de la cordillera y lo natural en una dinámica geométrica totalmente pensada y proyectada arquitectónicamente, un anfiteatro a cielo abierto, en el que estuvimos en una charla con Cristian Bosa en este punto, acá los 100, él contándonos el proyecto, y se ve un poco el auditorio a cielo abierto. Y cómo esta búsqueda proyectual se ve materializada en estas lógicas que les planteaba previamente. Voy rápido porque quiero que a las 9 estemos en taller. Voy a hacer todo lo posible para que pase. En conclusión, el paisaje es objeto proyecto. Punto y aparte. Espero que haya quedado claro. Ahí un poco mostramos también que incorporando arquitectura edilicia, también las cubiertas pueden ser parte de las resoluciones proyectuales y generar espacio público. Como una alternativa, por ejemplo, el monumento del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Y como les mostraba en el teórico anterior, la arquitectura se construye integrada con el paisaje y que el paisaje informa al hecho arquitectónico. De nuevo, Cementerio de Igualada, ya retomando lo que habíamos hablado previamente, los croquis de Miralles, la búsqueda previa, aproximaciones de proyectos que tienen que ver con eso, y luego la resolución espacial en la que el sistema de gaviones, este concepto de descender al silencio, se ve la arquitectura contemporánea, la situación de contexto y la situación de contexto de implantación en total articulación, proyecto arquitectónico, contexto, ¿no? Entonces, fundamentalmente le planteamos un nuevo paradigma que tiene que ver con que la arquitectura del paisaje se da directamente integrada con el hecho arquitectónico y con el proyecto urbano. Esto resuelve algunas de las preguntas de ustedes que tenían que ver con cuál es la diferencia de arquitectura del paisaje y de un urbanismo. Yo creo que un poco se entiende que el urbanismo entiende el proyecto urbano como un desarrollo de un sector de una ciudad, y espero que ninguna de las Mónicas se ofendan con este concepto, porque realmente no tengo una profundidad conceptual para hablar del urbanismo como sí para hablar del paisaje, y el paisaje, la arquitectura del paisaje se ocupa fuertemente en el proyecto arquitectónico del espacio abierto urbano público, y en esa dinámica reconocer cuáles son las variables de aproximación del proyecto en esa lógica. Entender esa lógica de nuevo desde lo proyectual. Y hablar rápidamente de las dimensiones. Esto es como una bajada conceptual ya específica, disciplinar, que se las tengo que dar, que quizás es medio bodrio, pero voy a tratar de ir rapidísimo en esta lógica. Me dicen, por favor, un par de ustedes si se entendió, así acá en casa, me quedo tranquilo de que está claro, están claros los conceptos, ¿no? Sí, profe, perfecto, se reentendió. Bueno, genial. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si tenemos algún chat que diga si Sí, tenemos profe, se ya entiende bien. Sí, profe, se entiende. Profe, se entendió. la metralla de se entiende. Bueno, muchas gracias. Las tres dimensiones que tienen que ver con la arquitectura del paisaje, que tienen que ver con la dimensión existencial, ampliamente entendida en la dinámica disciplinar. Fundamentalmente se entiende el paisaje como una dimensión existencial de un espacio real. Cuando hablamos de la dimensión existencial, tiene que ver con esta capacidad del hombre de establecer relaciones con su entorno. Y al entender esto, como el hombre establece relaciones con su entorno, para que se entienda claro y rápidamente, cada persona tiene una percepción del paisaje en función de su construcción previa, de su bagaje personal, de su
aproximación cultural al medio que tiene que ver con su historia. ¿Bien? O sea, yo que soy originario de Villa María, mi medio de implantación, más mi medio cultural, más mi formación, determinan que yo tenga una visión existencial del paisaje totalmente distinta de Juli, que es de Caleta Olivia, que es de la Patagonia, o que Griselda, que es de Mendoza, originaria de Mendoza, porque cada uno de nosotros tiene una percepción específica, propia y personal de la dimensión, de la construcción de este percepto que es el paisaje, ¿no? El valor y el significado del paisaje es el resultado de nuestra historia y nuestra cultura, como les decía previamente, y fundamentalmente el paisaje es el soporte para la identificación individual y colectiva de una sociedad en su cultura, también. Pero como les decía previamente, como súper subjetivo en función de el bagaje y la formación de cada uno de nosotros. Hay tantos paisajes o percepciones subjetivas del paisaje como individuos. Y fundamentalmente es interesante decir que cada tiempo, lugar y cultura construye el paisaje que lo representa. Es fundamentalmente reconocer de nuevo el concepto de que somos lo que hacemos. Y acá está clarísimo, desde esa lógica, que somos aquello que hacemos, ¿no? Voy a ir rápido con esto. Decíamos que la dimensión existencial tiene que ver con esta percepción de un paisaje físico real, y fundamentalmente que el paisaje es una síntesis vivencial. ¿A qué me refería con esto? En su momento, ¿hay alguien de Ushuaia acá? Yo tengo en este una alumna de Ushuaia. ¿Sí? Y está acá presente. ¿Se puede prender el micrófono No. rápidamente? Vamos, que nos quedan 10 minutos. No alcanzo a ver si está o no presente. Profe, yo también soy de Ushuaia. Bien, y defininos la ciudad de Ushuaia. Defininos la ciudad de Ushuaia, por favor, rápidamente. Si tuvieses que decir qué es Ushuaia. Qué complicado. Sé, mucha naturaleza, mucho relieve, ¿qué se podría hablar? Del clima muchísimo, la cultura también, o sea, hay, ¿cómo explicarlo? O sea, no hay una cultura como por ejemplo acá en Córdoba, sino que es una... O sea, hay tanta gente del norte que se crea una cultura súper diversa, digamos. Es que en Ushuaia todos son del norte, ¿no? Exactamente. Está muy bien. En Ushuaia todos son del norte. Para la ciudad de Ushuaia todos vienen del norte. Es así como específico, ¿no? Pero si lo tuvieras que definir en 2 palabras, ¿qué dirías de Ushuaia? Si yo tuviese que contarme a mí cómo es Ushuaia, ¿qué me dirías? Yo diría que es armonía en cuanto a paisaje y por ahí destacaría la diversidad que hay en cuanto a etapas del año, ¿no? Invierno, otoño, primavera, lo que ocurre con el follaje, con esa idea de por ahí, de pintura, sí, llevándolo más al paisaje, ¿no? Está muy bien. Cuando yo preguntaba cuál es la lógica de la construcción vivencial de Ushuaia, más de uno me decía, es la bahía, es la ciudad y es la cordillera, ¿no? Y ahí tenemos un poco esta lógica vivencial. La bahía, no sé, Julián, vos que sos de ahí, brother, decime vos. Sí, totalmente. Muy bien. Y cuando hablaba, y preguntarle a Gris, la pregunta que le hacemos, el año pasado no dimos este teórico, porque fue un año especial, pero cuando la Gris, que es de Mendoza, Gris, vos defininos Mendoza, ¿cuál es tu imagen de síntesis de Mendoza? Bueno, la ciudad de Mendoza, la imagen más imponente, digamos, presente que tengo es la trama urbana acompañada con la vegetación
que es producto de la mano del hombre, acompañada por las acequias, y ese marco imponente de la cordillera de los Andes como un referente dentro de la ciudad, y bueno, esa es la imagen más fuerte que uno tiene de Mendoza. Cuando uno busca la imagen de Mendoza, y está tal cual lo que plantea Gris, la trama de la ciudad, la vegetación, acción antrópica fortísima en relación a la dinámica de las acequias y la cordillera. Entonces, el paisaje es una síntesis vivencial. Espero que haya quedado claro. Ahí les caí un poco esta imagen aérea y esto que definía Gris. Ahí está, mirá, el follaje urbano y la acequia. Esto de decir, voy a traer, corregime Gris, de la cordillera el agua, que no está presente, y con esa misma lógica del agua que traje, generar esa vegetación que naturalmente no estaría ahí. O sea, que es pura acción del hombre. Pero cuando hablamos de Mendoza, síntesis vivencial, trama urbana, vegetación, resultado de la acequia y la cordillera. Clarísimo. Es un paisaje en la ciudad. Claro, exactamente. Y cuando hablábamos de Córdoba, el croquis de Bulgeroni, que es hermosísimo, esto de la dinámica del pozo, el pozo dentro de la ciudad dentro del pozo, esta estructura radiocéntrica, monocéntrica, el centro metido en el pozo, después el sistema de barrios pericentrales, pero en un dibujito de 30 líneas, ¿no? Y todo lo que es la periferia con el sistema fabril y productivo en el perímetro, ¿no? Y al oeste, nuestras sierras, que son un poco lo que definen la ciudad de Córdoba. Y fundamentalmente, la construcción de síntesis que les hablábamos previamente de un espacio físico, ¿no? Bulgeroni, ¿cómo será de claro que desde la lógica, en la dimensión existencial, el paisaje es una síntesis vivencial? Bulgeroni, de hecho, dibuja el área central con las iglesias, ¿no? De hecho, con la lógica de las iglesias, y después la plaza fundacional de la ciudad de Córdoba, la catedral, y un poco somos lo que hacemos, ¿no? La situación del centro, fíjense, de la Córdoba colonial, fundacional, a lo que es la lógica de actualidad hoy, ¿no? Por ejemplo, la aparición en la planta fundacional de ciertos elementos que son como interesantes desde la lógica del histórico, ¿no? Del proceso histórico de crecimiento de la ciudad. La dimensión objetiva, es como bastante obvio. El paisaje se construye como una realidad concreta que el hombre habita, produce, modifica y destruye. O sea, ven, obviamente, esto es Córdoba, se ubican donde estamos acá localizados, ¿no? ¿Alguien quiere decir qué es esto? Vamos, que nos quedan teórico y tengo que ir al palo, rápido. ¿Saben qué es esto? ¿Alguno de ustedes? El Patio Olmos. Patio Olmos. Bien, Patio Olmos, el Round Point, desaparecido ya al frente del Patio Olmos. Acá está Cañada. Fíjense lo que era la escala de Cañada. O sea, fíjense si el paisaje no es algo que producimos, modificamos y destruimos. Miren la escala de Cañada, miren la lógica de Cañada, ¿no? Y el Round Point rematando la Ilía en este momento. Bueno, acá está el obispado. Fíjense lo que es hoy, ciertas lógicas del mismo espacio, ¿no? Fíjense si no se habita, se modifica, se produce y se destruye, ¿no? Y bueno, en la dimensión ambiental, muy rápidamente, ¿alguien sabe lo que es esto? ¿Se imagina qué puede ser esto? Rápidamente. Esta cita está complicada. Esta me costó encontrar una bocha. A ver si alguien... ¿El Highline? Exacto. ¿Quién habla? Belén. Hola Belén, ¿cómo andás? Buen día. Exactamente, Buen es el día. highlight, la situación previa
Fíjense si el paisaje no se modifica, se construye y se proyecta. Este era el highline previo, o sea, la situación de soporte previo al highline. Esta situación. Luego da por resultado ese tipo de lógicas. De esta dinámica de carácter ambiental y ecológico. O sea, que no solamente es un proyecto de alta apropiación de carácter social y de recuperación de espacio público, sino que también es un espacio ambiental de altísima potencia. Tenemos el Highline ya como proyecto y la propuesta del Parque de Caracas. Y lo objetivable de la dimensión ambiental, muy rápidamente, luego Pau se los va a volver lo va a retomar en el teórico de vegetación, dentro de la lógica del objetivable, ciertas dinámicas que plantea el municipio de Manhattan, ¿no? O sea, que es un poco una de las ciudades que expresa todo el poder económico del imperio estadounidense, pero lo que me parece interesantísimo que plantean en Manhattan es esta resolución del arbolado público de la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué hicieron los neoyorquinos? Mapearon todos los árboles que tienen en el sistema de arbolado público. Se tienen mapeados algo así como 685.000 árboles, más o menos. Y van viendo los reportes de actividades y ciertos árboles que son algo así como favoritos por la población, los van reconociendo. Y acá les traía una imagen. Por ejemplo, si tocas ese árbol en lo que es la estructura de la página web de la ciudad de Nueva York, si tocas ese árbol te tira como el DNI, el ID del árbol. Entonces te dice, bueno, el número de identificación es el diámetro son 16 pulgadas, el diámetro del tronco son 16 pulgadas, te pone una fotito y te dice dónde está. Y te muestra el tipo de hoja y la especie. Y vos decís, en la meca del sistema capitalista, ¿por qué les interesa a los estadounidenses mapear los árboles? Más allá de la lógica sustentable y ambiental. Porque lo que hacen, cuando les hablamos de que la arquitectura del paisaje, dentro de la dimensión ambiental, es infraestructura ambiental, ¿no? ¿Qué hacen los neoyorquinos? Te dicen, está bárbaro, me encanta tener mapeados los árboles, pero ¿qué beneficios ecológicos me da este árbol? No otro, este. De toma de agua de lluvia, intercepta cada año 7.500, 7.600 galones. ¿Qué hacen? Le ponen precio en dólares. Tiene un precio de $75. 75. ¿Cuánta energía conservo cada año? Y porque me da sombra, porque me permite, o sea, porque me sombrea las fachadas, porque ahorro energía en climatización, tantos kilobytes, 2.600 kilovatios por año. Son $329. ¿Cuántos contaminantes remueve el árbol cada año? 5 libras. Listo, $24. ¿Cuánto dióxido de carbono reduce cada año? 15.300 libras, $51. En total, anualmente, produce beneficios por $530. Ahora, alguien me hace el cálculo, esto no lo habíamos hecho, son $530 por árbol. Entonces acá los yanquis dicen, US 530. Vamos con el cálculo en la... 79.500 aprox. ¿Cuánto? 80.000, redondeando. Claro, pero tenemos 530 multiplicado, $530 multiplicado por 685.000. Ajá, le vamos a pegar con el número. Te quiero ver acá. 363 millones. 363 millones de dólares.
363 millones de dólares de beneficio anual ambiental medible de lo que es el arbolado público en la ciudad de Nueva York. 363 millones de dólares. ¿Es o no es infraestructura ambiental? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Arquitectos y arquitectas. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces, conclusiones. El paisaje es igual al proyecto. En la actualidad todo es arquitectura, porque todo está tocado por el hombre, todo es paisaje proyectado. En síntesis, el paisaje se construye. Fundamentalmente hay que entender la arquitectura paisajista como el diseño arquitectónico del espacio exterior, considerando una relación sustentable entre arquitectura, sociedad y naturaleza. Y fundamentalmente concretando una forma articulada entre proyecto urbano, proyecto arquitectónico edilicio y proyecto arquitectónico paisaje. Último recordatorio, somos lo que hacemos nos representa muchos éxitos. 9:04. En 3 minutos nos vamos a los talleres. Espero se haya entendido, espero que estén ahí. Espero que se haya entendido que estén ahí, por un lado. Una cuestión rápida que me gustaría comentarles, y nos vamos a los talleres. La semana que viene nos gustaría hacer una visita al sitio de intervención de este año, que es en Ciudad Universitaria. Esta visita de carácter presencial, ¿no? Esta visita, obviamente, en función de las condiciones sanitarias que estamos viviendo, bueno, va a tener que tener presentes todas las cuestiones de cuidado en específico. Y esta visita voluntaria al sitio, bueno, como les dije, ahora les acabo de anticipar, va a ser de carácter voluntario el sitio, dentro del horario de cursado para aquellos estudiantes que estén en Córdoba y que voluntariamente decidan asistir respetando todas las condiciones sanitarias propias de una visita al sitio. ¿Bien? Los escucho rápidamente, si se entendió esto. Sí, profe, genial. Re Sí, buena profe. idea. Bueno, Sí, profe, qué buena idea. la visita al sitio es un poco extemporánea, es decir, se adelanta un poco a la dinámica del proyecto, porque hoy vamos a iniciar la segunda fase relacionada a los casos. La segunda fase relacionada a los casos, que es intervenir proyectualmente sobre los casos. Como les decíamos previamente, la visita al sitio la semana próxima va a ser de carácter voluntario. Vamos a compartirla en Instagram para aquellos que no estén en Córdoba, para que la puedan hacer medialmente, y a aquellos estudiantes que decidan asistir. Nosotros vamos a intervenir este año en Ciudad Universitaria, así que nos vamos a reunir en un punto de encuentro que le vamos a mandar el día viernes, referido a cada equipo de taller. Nos vamos a dividir en 2 comisiones, ya se lo vamos a explicar el día viernes, capaz que hagamos un video, quizá hagamos un video explicativo, y va a quedar sometido a las dinámicas nacionales y provinciales que tengan que ver con lo sanitario, ¿no? Si eso realmente se permite. Van a ser grupos muy pequeños, en formato burbuja, con distanciamiento de no más de 20 personas. Ya le vamos a dar precisiones el día viernes, en función de cómo avance la situación sanitaria. Y como les decíamos, es de carácter netamente voluntario. Un poco se los anticipo en el teórico. Estén atentos a las redes y a los canales de comunicación de la cátedra para que, bueno, estemos en contacto por ahí. Y un poco les pido que con sus respectivos profes ya vayan estableciendo quiénes están en condiciones de ir, quiénes podrían ir y quiénes no, para que vayamos sabiendo el número de burbujas que vamos a tener que armar
para realizar la visita. ¿Mm? No sé los profes si quieren decir algo, si no, muy breve, hasta el cierre. No, pensaba la otra, si no, capaz que ya lo pensaron, armar tipo un formulario de inscripción y que así sabemos. Se lo vamos a pasar el viernes, exactamente. Tenemos 2 turnos, porque tenemos 2 turnos de visita por taller, flaco. Vamos a armar un formulario exactamente y lo vamos a elaborar desde ahí. Insistimos en esta cuestión, Germán, que es voluntario. Todos aquellos que se sientan seguros en concurrir, lo hacen, y aquellos que temen por su familia, temen por ustedes, esto no es de carácter obligatorio. Esto nosotros hemos, bueno, de hecho ahí están las expresiones, la nostalgia, el contacto, y fundamentalmente nos basamos en que realizamos un entrenamiento visual muy cortito, porque no es realmente un entrenamiento, pero los iniciamos en el entrenamiento de la mirada del espacio exterior y del espacio público. Entonces, tampoco se sientan mal o piensen que no lo van a lograr aquellos que no vienen, porque vamos a tratar de hacer vivos, vamos a tratar de que los grupos se puedan interrelacionar con ustedes. Son mini posibilidades que se nos presentan, no sabemos si en 20 días ya estas posibilidades no van a ser factibles, entonces adelantamos los tiempos cronológicos al buen tiempo y a todavía que la pandemia en Córdoba no estalló la segunda ola, pero, insisto, todos los que no se sientan seguros no van. Y aparte de los que van a ir, les pedimos por favor que sean conscientes. Si ustedes tienen algún pequeño síntoma, no concurran porque pueden contagiar a los otros, y vayan con barbijo y con alcohol. ¿Mm? Esto que plantea Pau del carácter voluntario es totalmente así. Siéntanse totalmente libres. Si quieren respetar la situación sanitaria de no asistir, haremos todo lo posible por mediatizarlo y que eso quede grabado para que todos puedan tener esta experiencia por un lado. Y esto que plantea el Flaco muy bien, de esta dinámica de formulario, también lo vamos a generar para configurar las burbujas, establecer los puntos de arribo y las dimensiones de las burbujas para que nos cuidemos entre todos en esta lógica pandémica. Así que bueno, si estamos de acuerdo con eso, vamos a los talleres. Les pido disculpas a los docentes, me excedí. Bastante bien. Fabián está Me sin excedí audio, 10, pero... chicos. Así que todos los alumnos del taller de Fabián Tolosa, por favor pasan al Zoom de Fabián porque los están esperando. Perdón, pero era para que si se empiezan a ir, quede claro, porque justo está sin audio en este momento, Fabián. Mis alumnos 9:30, yo vuelvo 9:30, hacemos un recreadito. Bueno. Yo nos encontramos en el nuestro enseguida, chicos, por favor. Sí, yo inmediatamente también. Bueno, el taller mío vuelve a las 9:30. Edgar, ¿a qué hora volvés vos? También 9:30. Bueno, Cuasi Arquis, muchos éxitos, gracias por estar ahí. Gracias, Ger. Gracias, nos vemos. Profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Profe, nos vemos.